más hermoso no hay en el cielo, no hay nombre más bello que el nombre de Jesús. Por su nombre hoy tengo paz, tengo vida, por su nombre sanan todas mis heridas. No hay nombre más bello que el nombre de Jesús. A tu nombre se postra mi vida, a tu nombre doblo mis rodillas, Jesús. Sí, Jesús, Jesús, es tu nombre mi aliento y mi calma, el descanso y reposo de mi alma, eres tú, Jesús, Jesús. A tu nombre se postra mi vida, a tu nombre doblo mis rodillas, Jesús. Dígale Jesús, Jesús, es tu nombre mi aliento y mi calma, el descanso y reposo de mi alma. Una vez más le cantamos Jesús, dígale, oh Jesús, a tu nombre se postra mi vida, a tu nombre doblo mis rodillas, Jesús. Dígale Jesús, Jesús, es tu nombre mi aliento y mi calma, el descanso y reposo de mi alma, eres tú, Jesús. Pueden tomar sus asientos, mis hermanos. Gracias, hermanos de la música. Gloria a Dios. Hoy vamos a estar terminando la serie La Ventaja del Pacto. Esta serie nos ha ocupado varios domingos y hoy vamos a concluir con esta serie. Vamos a estar mirando un pasaje en las Escrituras en Mateo capítulo 7, versículos 7 al 11. Y vamos a estar todos juntos escuchando y repitiendo en coro. Vamos a estar leyendo esta escritura. Por favor, todos juntos. Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿O qué hombre hay entre vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si le pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden? ¿Les dará cosas qué? Buenas. Les va a dar cosas buenas. O sea, Dios da cosas buenas, así que no le vaya a pedir cosas malas, hermano. No le pida cosas malas. A veces, ay, es que el Señor no me dio. ¿Pero qué le estás pidiendo? ¿Sí? Aquí dice que Dios va a dar cosas buenas a los que le pidan. Tú tienes que pedir cosas buenas. Ahora, note también que dice que las va a dar, no a los que piensan en pedir. No es al que simplemente está necesitando cosas, sino es que además de que necesite las cosas, que desee las cosas, tiene que pedirlas. El Señor le va a dar es al que pide. Hay personas que dicen, bueno, es que si Dios es bueno, pastor, ¿por qué es que hay tanta necesidad? Si Dios es bueno, ¿por qué tanta necesidad? Bueno, es porque Dios no impone su buena voluntad a las personas. Dios no impone su buena voluntad a las personas. Él ama a las personas y a todos por igual. Y Él tiene muchos beneficios. Tiene salvación, tiene restauración, Él tiene provisión para nosotros, Él tiene sanidades.
Pero Él no va a imponer ninguna de estas cosas buenas, porque Él da cosas buenas y todas estas son cosas buenas. Él no va a imponer ninguna de estas cosas buenas a nadie. Él las da a los que, ¿qué? A los que, ¿qué? Le piden. Y cuando pedimos, Él tiene que responder. Porque Él dice que Él va a dar. Entonces, Él tiene que responder. Y esto es una gran ventaja. Esto es una gran ventaja. Tenemos un Dios que se encarga, que se puede encargar de cualquier cosa que nosotros estemos enfrentando, de cualquier necesidad que nosotros estemos teniendo. Él tiene que responder cuando nosotros le pedimos, porque ha hecho un compromiso. Y Jesús aquí está viniendo en la pasaje que estamos leyendo y está predicando este mensaje: pedid y se os dará. Ahora, ¿a quién está hablando aquí Jesús? Jesús les está hablando a una población que es judía, pero es una población que está bajo la opresión romana, que está pagando altos impuestos, que está sufriendo escasez, y por eso quizás estaban diciendo, bueno, ¿y dónde está Dios? Se supone que esta es nuestra tierra, pero está gobernada por los romanos y nosotros no podemos vivir como nosotros deseamos porque estamos sometidos a su voluntad, estamos sometidos a sus planes. ¿Qué del Dios que le prometió a Abraham esta tierra? ¿Dónde está ese Dios? Entonces Jesús viene a darles una respuesta. Jesús viene a predicarles que Dios sigue estando ahí, que Dios sigue siendo fiel a lo que Él ha prometido, que sigue igual de comprometido, que Dios sigue ahí con ellos, pero que Él está esperando que su pueblo pida, que su pueblo mire, voltee sus ojos y lo busque a Él. Él está esperando que tú pidas. Él está esperando que tú pidas. ¿Escucharon eso? Estamos hablando de lo que ellos necesitaban, pero siempre queremos aplicar esa palabra a nuestra vida hoy. ¿Sabes? El Señor está esperando que tú pidas. Porque Jesús dice aquí, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo el que pide recibe, y el que busca halla, y el que llama, al que llama se le abrirá. ¿Quién haría semejante declaración? Esto viene de Dios. Esto viene del Espíritu que está en Jesús. Jesús está diciendo, mire, yo conozco el que dice estas cosas, el que puede hacer estas cosas. Yo conozco a este Dios. Y Jesús está diciendo, yo lo conozco mejor que lo que este mundo pretende conocer a Dios. Este mundo pretende conocer a Dios, pero realmente este mundo ha contaminado la perspectiva de Dios. Lo que se debe pensar de Él, de cómo Él trabaja. Y Jesús está llegando para enderezar todo esto, para enseñarnos, para decirnos qué es lo que nosotros debemos creer acerca de este Dios. Él no es un Dios que te ha dejado a tu suerte, con tus problemas ahí, que te las arregles en este mundo. No, Dios no es un Dios ocasional. Dios es un Dios fiel, es un Dios que responde. Y Jesús está diciendo, si tú le pides, Él te dará, porque todo lo que tú pides, porque todo el que pide, va a recibir. Ahora, no es que Dios tiene que responder porque nosotros tengamos una especie de poder para poderlo usar sobre Él, para poderlo chantajear. No es porque Él nos tenga miedo, tampoco. Es solamente porque Él tiene que responder a causa de su integridad. Porque Él lo prometió. Porque Él juró en la sangre de Jesús que guardaría sus promesas. Y Él es Dios que nunca miente. Dios nunca miente. Entonces no es que Él esté obligado. Es que Dios, de su propia voluntad, por el amor en su corazón, Él nos hace promesas
y luego jura que las va a guardar, que las va a cumplir. Nadie lo está forzando. Él se está forzando a sí mismo. Y por eso nosotros debemos honrarlo. Y nosotros debemos estar diciendo, te creo, Señor. Yo te creo, Señor. Creo que lo que tú estás diciendo, que lo que tú estás prometiendo, que lo que tú estás jurando, sí, Señor, yo creo que tú lo vas a cumplir. Tú tienes que responder. Yo sé que tú vas a responder porque tú tienes que responder. Números 23, versículo 19 dice, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará. Él habló y no lo ejecutará. Tito 1, versículo 2 dice, Dios que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Otra escritura, primera de Juan 1:9 dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo. ¿Él es qué? Fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que si Dios no nos perdona, tú estás pidiendo, estás arrepentido, estás pidiendo, ¿qué estás pidiendo? Perdón. Y aquí dice que si Dios no nos perdona cuando nosotros confesamos nuestros pecados, pues Él sería infiel. Él sería injusto porque Él dijo que lo haría. Pero este es un Dios que sí cumple lo que promete. Este es un Dios más bien tratando aquí de convencernos que Él se ha obligado a sí mismo y por eso nos está mostrando siempre su misericordia, su gracia y nos da lo que nosotros no nos merecemos. Porque lo que nosotros recibimos de Dios no es que nosotros lo merezcamos. Pero Él nos lo da si solamente nosotros lo pedimos. Y claro, tenemos que pedirlo con fe, creyéndole. ¿Se acuerdan cuando Dios le respondió a los esclavos en Egipto? Pues esclavos no tienen influencia. Esclavos no tienen ningún derecho. Pero ¿acaso con estos esclavos que habían allí en Egipto, habría algún derecho por causa de Abraham y una promesa por ahí? Éxodo capítulo 2, versículo 23 dice, aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y, ¿qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Clamaron, ellos clamaron. Dice, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham. Ahí está la ventaja. Esa es la ventaja. Que estamos clamando a Dios y Él se acuerda de su pacto. Y oyó Dios el gemido de ellos y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Más adelante en Éxodo capítulo 3 versículos 1 y 2 dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Sión, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Ahora, mire, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer cuando el pueblo de Dios está clamando? Dios tiene que hacer algo. ¿Qué es lo que tuvo que hacer? Tiene que responder al clamor de aquellos que le claman, que aquellos que le piden. ¿Por qué? Porque está en pacto con ellos. Los israelitas no podían ver lo que Dios estaba haciendo allá en ese desierto de Horeb. Ellos no podían ver eso. Pero Dios había reconocido de inmediato la voz de su clamor y dijo, un momento, yo estoy con ustedes, ya les voy a mandar ayuda. Yo les voy a mandar ayuda. Y todo esto comenzó a suceder, ¿por qué? Porque alguien pidió y Dios respondió. Es así de sencillo. Es que alguien está clamando y Dios escucha a sus hijos con quien tiene pacto. Entonces, ¿qué pasa? En Éxodo
3, versículo 6 dice, y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Dijo luego Jehová, bien, he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto y he oído su clamor. Él siempre oye el clamor de sus hijos. Y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Versículo 8. Y he descendido para librarlos de mano de los egipcios y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Versículo 9. Dice, el clamor. ¿Por qué dice el clamor? Porque ellos estaban pidiendo, clamando. Entonces, el clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí y también he visto la opresión con que los egipcios los oprimen. Ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Ahora escuche esto, hermano. Escuche bien esto, porque este es Dios hablando hoy a nosotros. Y Él nos está diciendo a nosotros que Él nos ha reconocido. Él está diciendo que Él está oyendo nuestras oraciones, que Él está oyendo nuestros clamores y que Él nos va a responder, que Él nos responde. Él ya tiene las respuestas para nuestras oraciones. Él ya tiene las respuestas para nuestro clamor. Y Él dice, yo te voy a sacar de Egipto. Yo te voy a dar una solución, yo te voy a dar una respuesta. Ahora, ¿por qué Dios responde a tu oración? ¿Por qué Dios va a responder a tu oración? Dios va a responder a tu oración porque Dios quiere sacarte de tu Egipto. Dios quiere sacarte de tu esclavitud. Dios quiere sacarte de tu problema. Dios quiere sacarte de tu aflicción. Y Él quiere llevarte a bendición. Él quiere llevarte a tierra que es prometida por Él. A tierra que fluye leche y miel. A tierra de bendición donde tú vas a recibir lo que tú necesitas si tú estás pidiendo las cosas buenas que Él tiene para ti. Deuteronomio 7, versículo 6 dice, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Y alguno de ustedes estará diciendo, ay, pero yo no soy tan santo. Pues quiero decirte que sí, tú eres santo porque Dios ya te apartó para sus propósitos. Y si tú eres apartado de Dios para tus propósitos, así no lo estés haciendo muy bien, ya eres santo. Claro que tú tienes debilidades. Claro que no eres perfecto, pero ya eres apartado. Y dice el Señor, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros erais el más insignificante de todos los pueblos. Versículo 8. Sino por cuanto Jehová os amó. ¿Cuánto se alegran de que el Señor nos ama? Ahora porque el Señor nos amó, por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres, os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Versículo 9 dice, ¿por qué no lo lee conmigo? Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Jehová nos conoce. Jehová es nuestro Dios. Él es fiel con su pacto. Él es un Dios de misericordia. Y dice aquí, la razón por la que yo te estoy llamando, porque yo te estoy apartando, es porque yo te amo. Porque yo quiero guardar mi pacto y mi misericordia que yo he comprometido por 1000 generaciones. Ahora, hermano, quizás usted dice, pero yo tengo tanto tiempo de andar en esta situación. Bueno, tú puedes haber vivido por años en pecado, pero yo aún creo que estás dentro de la fecha de vencimiento. Todavía no te ha llegado la fecha de vencimiento.
Aún puedes venir a Dios hasta 1000 generaciones. Tú puedes venir aún a Dios. ¿Saben? Dios le respondió a personas en medio de sus batallas, en medio de sus luchas. Y la Biblia está llena de historias así para motivarnos, para ayudarnos en nuestra fe. Mire esta historia, Primera de Crónicas 5, versículo 18. Dice, los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada para que entesaban arco y diestros en la guerra, eran 44,770 y que salían a la batalla. O sea, estos eran hombres profesionales en la lucha, eran valientes, eran audaces, eran numerosos. Pero miren lo que dice el versículo 19. Estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodab y fueron ayudados contra ellos. ¿Por qué? Pues, ¿por qué necesitaban ayuda si eran tantos? Si eran tan valientes, si estaban tan bien armados, porque quizás el enemigo era superior todavía y necesitaban ayuda. Dice, y fueron ayudados contra ellos y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos, porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable, porque esperaron en Él. Porque esperaron en Él. Ahora, mira, puede ser que tú te estás encontrando en medio de una batalla, porque el enemigo anda siempre atormentándonos, queriendo luchar siempre, poniéndonos en dificultades, poniéndonos en problemas. Quizás estás tú en medio de un desafío como teniendo así enemigos más poderosos que tú, aunque tú tienes recursos, aunque tú conoces de la palabra, aunque tú estás siendo muy bendecido en ciertas cosas y todo, aunque tú eres valiente, aunque tú eres una persona de fe, pero te encuentras en desafíos, estás de pronto hasta el cuello con eso, estás agobiado. Y sabes, el enemigo quiere que tú te calles. El enemigo quiere amordazarte, que tú pienses que no mereces la ayuda de Dios, que tú no eres una buena persona, porque otra persona dijo que tú no eres una buena persona, porque otra persona vio tu debilidad, porque una persona vio tu error, tu equivocación, y entonces te está acusando y te está haciendo quizás la guerra. Estás en una batalla y tú estás desanimado. La Biblia dice que Él da a todos los que le pidan. Porque todo el que pide recibe, dice la palabra de Dios. Y el Espíritu lo que está diciendo es, clama a mí en medio de tus luchas. ¿Sabe? Él tiene que responder. Él tiene que responder. Unas escrituras. Salmo 86, 7 dice, en el día de mi angustia te llamaré, porque tú me responderás. Esa era la seguridad del salmista. Si yo voy a estar en necesidad, en esa angustia, yo te llamaré. Yo sé que tú me vas a responder. Jeremías 33, 3, clama a mí y yo te responderé y te enseñaré, te mostraré, ¿sí? Cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Jeremías 29, 11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a invocar. Eso quiere decir, vamos a buscarle a Él para pedir. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí. ¿Y qué dice? Yo os oiré y me buscaréis. Y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y seré hallado por vosotros, dice Jehová. Y haré volver vuestra cautividad. Y os reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde os arrojé, dice Jehová. Y os haré volver al lugar de donde os hice llevar. Hermanos, mira, tenemos que clamar. Nosotros tenemos que pedir a Dios. Él no va a obrar según lo que estamos viendo que nos revela la palabra de Dios. Él no va a obrar solamente porque Él nos ama. Él nos está enseñando aquí que Él quiere nuestro permiso.
que tú reconozcas quién Él es. ¿Quién es el que te está ayudando? Y cuando tú reconoces eso, entonces que tú tomes la iniciativa, que tú clames a este Dios de pacto para que Él te dé. Y saben, Él dice que Él te dará. Él está obligado a darte. Cuando nosotros clamamos al pacto, y no hay nada de malo en decir que clamamos al pacto de Abraham, pero ahora nosotros se nos ha dado un nombre que es sobre todo nombre. Y no solo clamamos a Dios por Abraham, estamos clamando a Dios y a nuestro Padre, que es Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y clamamos en su nombre, en el nombre de Cristo. Porque en este nuevo pacto que nosotros tenemos en Él, con Jesucristo, hay sangre, hay juramento, hay promesa. Y Dios dice que la va a cumplir. Él está obligado a responder. Y Jesús nos dijo que nosotros usáramos su nombre, ¿verdad? Jesús no nos dijo que teníamos que usar el nombre de Abraham. Él dijo que usáramos su nombre. Juan 16:23. Dice, en aquel día no me preguntaréis nada. De cierto os digo, que todo cuanto pidiereis al Padre en mi nombre, dice Jesús, en mi nombre, Él os lo dará. ¿Y por qué? ¿Por qué Él lo va a dar? Porque es por medio de Él, de Jesús, que Dios hizo el pacto. Él es nuestro representante del pacto. Este pacto es Dios con la humanidad, pero Jesús es nuestro representante en este pacto. Él fue el que fue delante para hacer el pacto con Dios. Nosotros somos parte de este nuevo pacto. Y nosotros pedimos en nombre de Jesús. Y cuando pedimos en su nombre, ¿sabes? Dios nunca negará su relación con su Hijo para romper un pacto con nosotros. No podemos nosotros pensar, ay, pero es que yo hice una cosa tan fea, es que yo hice una cosa tan mala. Pues sí, pero hay un pacto que Dios va a cumplir. Y si tú te arrepientes, tú estás entrando en pacto. Tú estás poniéndote en ese pacto. Uno a veces está en situaciones muy desventajosas, en donde quizás ya uno siente que hay una sentencia sobre uno. Pero Dios está ahí siempre con su misericordia. Nosotros nunca vamos a poder saber, nosotros nunca vamos a poder entender por qué hay cosas que nos están sucediendo. Y uno se está preguntando, pero ¿por qué, Señor, si yo he estado tratando de hacer bien las cosas y yo lo que estoy tratando es de ayudar? ¿Pero por qué me pasa esto a mí? Y tú no encuentras respuestas. Pero lo que tú sí puedes saber es que si tú te humillas y tú oras a Dios, Dios tiene que responderte. Él tiene que responderte. Una persona enferma, Dios le respondió. Él estaba cerca de la muerte, pero Dios le respondió. Segunda de Reyes 20, versículo 1 dice, en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo, Jehová dice así, ordena tu casa porque morirás y no vivirás. Y esto no es Isaías solamente hablando, es que Isaías está hablando, pero en nombre de Dios. Entonces es Dios hablando. Dios es el que está diciendo. Dios es el que está hablando. Entonces nosotros podríamos decir acá, bueno, si es Dios quien lo está diciendo, si Él es el que está hablando, pues no hay nada que se pueda hacer, pues se va a morir. Ya Dios tomó la decisión. Estamos viendo que Ezequías no solamente está a punto de morir, sino que Dios le está enviando esta confirmación para que él pues haga su testamento, arregle sus cosas, se ponga cuentas con la gente, ¿no es cierto? Porque no se va a levantar. Pero cuando el profeta se va, después de darle esa noticia, ¿qué hace Ezequías? Versículo 2. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová. ¿Qué hizo? Oró a Jehová y dijo, te ruego, diga te ruego. Oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías
con gran lloro. Versículo 4. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo. Así dice Jehová, el Dios de David tu padre, yo he oído tu oración. ¿Qué dice? Yo he oído. Dios oye nuestras oraciones. Y he visto tus lágrimas, porque estaba haciéndolo de corazón. He aquí que yo te sano. Al tercer día subirás a la casa de Jehová. Y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Entonces, Isaías ni siquiera dice, había llegado a la mitad del patio, y el Señor le está diciendo: espera, güey. Ezequías está clamando a mí. Y eso le trae alegría al Señor, a Dios. Dice: ve y dile que le voy a sanar. No solamente le voy a sanar, le voy a dar 15 años más. Escuchen, hermanos, escuchen bien. Aquí hay un mensaje para cada uno de nosotros. Tenemos un pacto con Dios. Tenemos un pacto con Dios. Pero la gente suele malentender que nosotros no tenemos influencias o que no tenemos nosotros méritos por sí mismos, sino que Dios nos ha dado esa influencia con la cual nosotros podemos pedir. Se malentiende eso, cogemos por el lado que no es y tenemos que pensar: Dios es el que provee todo, Dios es el que nos ayuda en todo momento, Dios es el que está ahí para ayudarnos. Podemos clamar, podemos esperar que el Dios del universo venga a socorrernos en cualquier necesidad que nosotros tengamos. Tenemos que creer eso. ¿Saben? También Dios le respondió a alguien enfrentando una severa dificultad financiera, porque Dios también es el Dios de las finanzas. Génesis 26, versículo 1 dice: después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelec, rey de los filisteos, en Gerar. Rey de los filisteos. Ustedes recuerdan que los filisteos no eran amigos del pueblo de Israel, ¿no es cierto? Dice: y se le apareció Jehová y le dijo: no desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Este es el pacto con Abraham. Y Dios está aquí confirmando ese pacto con Isaac, que es el hijo de Abraham. Y le dice: tú vas a tomar tu semilla, la vas a sembrar en una tierra que está llena de hambre y además es tierra donde están tus enemigos. Es una tierra que por ahora no tiene habilidad de producir. Hay hambre en esta tierra, pero quiero que vayas y siembres ahí. ¿Y qué dice Isaac? Isaac dice: sí lo haré, lo voy a hacer, porque eso es lo que Dios quiere que yo haga. Él es mi Dios. Yo no tomo mis propias decisiones. Yo hago lo que Él me dice. ¿Y saben? Dios le respondió. Mire, verso 12 dice: y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año 100 por 1, y le bendijo Jehová. Mire, a los enemigos, a los filisteos no les producía nada la tierra, pero Dios le dijo: siembre ahí. Bueno, eso es tener pacto con Dios. Esos son los beneficios de tener pacto con el Señor. Y dice: y el varón se enriqueció y fue prosperado y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso. Dios también le respondió a alguien que desafió las autoridades demoníacas. Elías era un profeta de Dios y tuvo que enfrentarse a 400 profetas de Baal. Y cuando están ahí en esa confrontación, en ese enfrentamiento, en Primera de Reyes capítulo 18, leemos en el versículo 24 lo que está diciendo Elías a estos profetas. Dice: invocad luego vosotros el nombre de vuestros dioses, y yo invocaré el nombre de Jehová. Y el Dios que respondiere por medio de fuego,
ese sea Dios. Verso 26 dice, y ellos tomaron el buey que les fue dado y lo prepararon e invocaron el nombre de Baal desde la mañana hasta el mediodía, diciendo, Baal, respóndenos. Pero no había voz ni quien respondiese. Versículo 28. Y ellos clamaban a grandes voces y se sajaban con cuchillos y con lancetas conforme a su costumbre hasta chorrear la sangre sobre ellos. Pasó el mediodía y ellos siguieron gritando frenéticamente hasta la hora de ofrecerse el sacrificio, pero no hubo ninguna voz ni quien respondiese ni escuchase. Ahora vean la diferencia, miren la diferencia. Verso 36. Cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham. ¿Saben? Cuando él dice, está clamando y está diciendo, Jehová, Dios de Abraham, él está viniendo al Dios de pacto, con el que había pacto. A ese Dios es el que está viniendo. Instantáneamente se está regresando cientos de años a Abraham hasta que Abraham estuvo. Y está recordando que Dios juró responder. Dios juró responder. Porque, si Dios no iba a responder ahí, bueno, ahí están algunos que lo quieren matar. Son 400 contra él solo. Y todo el mundo está viendo. Entonces dice, Jehová Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que conozca a este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Entonces cayó fuego de Jehová y consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. ¿Cuántos dicen Jehová es el Dios? Jehová es el Dios. Jehová le respondió a una persona que estaba en ataques, así como muchas veces nosotros vamos a encontrar en ataques. El enemigo nos anda atacando siempre. Y vienen los ataques de las personas que menos nosotros esperamos. ¿Sí? A veces dentro de nuestras mismas familias, ahí está la cosa. Esposos se vuelven contra esposas y viceversa, hijos se vuelven contra padres, padres se vuelven contra los hijos, hermanos se vuelven unos contra otros, ¿sí? Pero cuando estamos sufriendo ataques, Dios puede respondernos. Segunda de Crónicas 20 dice, pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo, contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y aquí están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá ¿para qué? Para pedir socorro a Jehová. Verso 7. Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Está diciendo aquí, oye Señor, ¿qué de Abraham tu siervo? ¿Qué de Abraham tu amigo? ¿Qué del pacto que tú hiciste con él? ¿Qué nos enseña esto? Que podemos abrir la boca delante de Dios. No tengas temor de venir al Señor para hablar con Él. Tienes que abrir la boca y clamar a Dios del universo. Tienes que clamar al Dios de pacto. ¿Cómo Él puede responderte? Recuerda, Él dice que si tú pides, Él te va a dar. Pero ¿cómo te puede responder si no pides? Ahora, ¿y si algo sí sucede en tu vida? Si algo sí sucede en tu vida, ¿tú le vas a dar el crédito a Dios? ¿Le vas a dar el crédito a Dios? ¿Vas tú a declarar quién es el que está detrás de todas estas cosas que están pasando en tu vida? Y hay muchas formas que nosotros lo hacemos. Ahorita, hace un momento, cuando estábamos orando por los diezmos y por las ofrendas, y yo dije, esta es la forma
decir, yo reconozco que las cosas vienen de ti. Hay muchas formas de decirle gracias al Señor, ¿verdad? Verso 14 dice, y estaba allí Jaasiel, hijo de Zacarías, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová. Versículo 15, y dijo, oíd Judá todo esto, y vosotros moradores de Jerusalén, y tú rey de Josafat, Jehová os dice así, no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Verso 22, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Deje que se maten solitos, usted ponga sus ojos en el Señor y clame a Él. Amén. Claro, sí. Ahora, ¿qué es lo que dice Santiago 4:2 todos juntos? No tenéis lo que deseáis porque no pedís. Y hay muchos ejemplos más que nosotros podemos citar en las Escrituras de situaciones en donde la gente pidió, fue insistente y recibió. En Mateo 15, 22, 28, la hija de la mujer Sirofenicia, ella no hubiera sido librada de las influencias que tenía Satanás sobre ella si esta mujer no hubiera persistido en su oración. Y en Lucas 18, 1 al 7 es la historia de la mujer que llevan donde el juez injusto. Ella no hubiera recibido justicia si ella no hubiera estado persistiendo en su petición. ¿Y se recuerdan ustedes también de la historia de Bartimeo? La gente creían que él era un perturbador ahí, ¿sí? Que estaba molestando de pronto con carteles del otro candidato, entonces le querían dar duro. Pero él insistió, no, Jesús. Y fue sano, porque persistió en pedir. Y esto es siempre lo que nosotros debemos creer. No importa, hermano, lo que digan las circunstancias tienen un lenguaje a veces muy negativo. No importan los ataques del enemigo. Van a venir muchos, pero yo voy a creer que no es Dios el que me está atacando. No es Dios el que me está mandando todas estas cosas negativas, no. Yo voy a creer que cuando yo clame a Dios, cuando yo permanezca creyendo en sus promesas, de algún modo, de alguna manera, en algún momento Dios va a venir y Dios me va a ayudar y Dios me va a dar la victoria. Yo lo voy a creer.